soy Osvaldo Reyes y este es su canal El Tigre Financiero. Y en esta ocasión vamos a compartirles los audios de unos cassettes que son parte de la biblioteca personal de la familia Reyes Mora. Nosotros, como ustedes bien saben, estamos dedicados a la asesoría financiera pues desde hace ya 82 años. Arranca mi abuelo Antonio Reyes Liñán, posteriormente siguen mi padre y mi tío, el contador Fernando Reyes Mora, mi papá, el doctor Osvaldo Reyes Mora, también mis primos, Daniel, Elsa y un servidor, pues hemos estado dedicados a toda la materia financiera, toda la materia de asesoría de negocios. Y para mí es un placer compartirles el audio de este cassette en particular, de estos dos lados, del lado A, del lado B. Quiero que lo disfruten, quiero que lo chequen, pero sobre todo quiero que vean que todas las estrategias financieras que venían en el año de 1979, así es como usted lo oye, el año 1979, que es de donde vienen estos audios de este lado A y de este lado B de este cassette, ya se tenían estrategias muy sólidas, muy concretas. Todavía no existía la ley del impuesto sobre la renta como hoy la conocemos, y pues bueno, yo quiero compartirlo con ustedes con mucho cariño, con mucho agrado. Espero lo disfruten. El audio es el original transcrito, el original digitalizado de este cassette y de otros que a lo mejor en el futuro les podamos llegar a compartir. Por lo pronto quisimos compartir con ustedes, el lado A y el lado B. Espero lo disfruten muchísimo. Recuerden, soy Osvaldo Reyes y este es su canal El Tigre Financiero. Esta presentación audiovisual sobre la ley del impuesto sobre la renta en lo referente a empresas es una realización de Editorial Kalos S.A.de.C.V. Está basada en el texto de la ley, el reglamento de la misma vigentes para 1979, el Código Fiscal de la Federación en forma supletoria, así como otras disposiciones conocidas hasta el 1 de enero de 1979, e interpretaciones personales de los autores respecto de las disposiciones fiscales. Cabe mencionar que también nos referiremos a las disposiciones de la tasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias y su reglamento, que aun cuando fueron derogadas para 1979, consideramos conveniente su inclusión por las implicaciones fiscales que posteriormente se comentan. El material ha sido preparado por los contadores públicos Francisco Javier Mendoza Ruiz y Manuel Ernesto Pretelín Carvajal, socios de la firma Consultores Profesionales AP. Nota aclaratoria. En las reformas a la ley del impuesto sobre la renta, el término de oficinas federales de Hacienda fue sustituido por el de oficinas autorizadas. Por tal motivo, hemos efectuado dicho cambio en el curso. Asimismo, cabe mencionar que al momento de la elaboración del mismo, no había sido modificado el reglamento de la ley, lo cual es probable se efectúe posteriormente. Creemos necesario empezar por dejar establecido qué se entiende por impuesto, ya que para muchas personas los impuestos representan una incógnita. Y para ello utilizaremos la definición dada por el Código Fiscal de la Federación, por su claridad, que no deja lugar a dudas, por su constante validez y por ser un ordenamiento legal de primera importancia. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos. Los impuestos tienen sus principios fundamentales, que son los de justicia, generalidad, certidumbre, comodidad y economía, los cuales se encuentran contenidos en la Constitución Política Mexicana. En caso de que algún impuesto no se apegue a los principios constitucionales ya mencionados, pudiera ser objetado ante los tribunales fiscales correspondientes. Todas las personas con cierta capacidad económica deben contribuir a los gastos del Estado. La Constitución Política Mexicana, en su artículo 31, obliga a todos los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de la manera más proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De esto podría desprenderse la siguiente pregunta: ¿qué solo los mexicanos están obligados al pago de los impuestos y no así los extranjeros?
Nuestras leyes reglamentarias señalan que tanto las personas físicas o morales mexicanas como las extranjeras están obligadas al pago de impuestos siempre y cuando obtengan ingresos de fuentes mexicanas. Ahora bien, podemos clasificar a los impuestos en dos grandes grupos: los impuestos indirectos y los directos. Los indirectos tienen la principal característica de gravar un hecho o una actividad económica. El ejemplo clásico es el del impuesto sobre ingresos mercantiles, que precisamente grava la enajenación de bienes o servicios, entre otros. Estos impuestos tienen la gran ventaja de que son más fáciles de recaudar, porque normalmente se pagan en el momento de realizar la operación que se está gravando, y el causante pasa por desapercibido estas imposiciones o las acepta fácilmente. Los impuestos directos son aquellos que gravan expresamente la capacidad contributiva del causante, y es el impuesto sobre la renta el mejor ejemplo. Teóricamente, la gran ventaja de los impuestos directos es de que contribuyen a lograr mayor justicia social al gravar a las personas que reciben los ingresos en forma directa, o bien que son dueños o que disfrutan de la riqueza. La ley del impuesto sobre la renta se ha venido estructurando de dos maneras: una cedular, que prevaleció hasta 1964, en la que en capítulos o cédulas se gravaban en forma independiente los ingresos, sin importar tanto el sujeto. La estructura global, vigente desde 1965, se interesa más por el sujeto que por la clase de ingreso. Consecuentemente, se pretende así gravar al causante, que es, en última instancia, quien modifica su patrimonio. Por otro lado, las reformas fiscales no son actos aislados, espontáneos y caprichosos, sino por el contrario, forman parte de un proceso permanente de actualización de las leyes impositivas, que no son ni deben ser estáticas. Para una mejor comprensión de este tema, haremos una personal y muy breve historia del impuesto sobre la renta mexicano, pues conociendo su pasado, entenderemos más la ley vigente y quizás estaremos mejor preparados para los cambios que seguramente se le harán en el futuro. El entonces presidente de la República, general Álvaro Obregón, expidió un decreto en julio de 1921 en el cual estableció un impuesto federal extraordinario que tenía como base los ingresos brutos obtenidos durante el mes de agosto de ese año, pagando en estampillas que llevaban impresa la palabra centenario. Dicha disposición se conoció como Ley del Centenario, la cual no era permanente, pues solo obligaba a un pago único, y el producto que se obtuviera de éste se destinaría al mejoramiento de los puertos marítimos nacionales y a la adquisición de barcos para la marina mercante. Posteriormente, en 1924, todavía como presidente el general Álvaro Obregón, se promulga una ley ya en forma permanente que gravaba tanto los ingresos que obtuvieran las personas físicas por su trabajo como las utilidades que obtuvieran las empresas. Los rendimientos del capital no se gravaban. En marzo de 1925, siendo presidente de la República Plutarco Elías Calles, se expide la primera ley intitulada Ley del Impuesto sobre la Renta, que se dividía en cédulas y en la que se establecieron obligaciones de llevar libros de contabilidad. Se fijaron bases para determinar el costo de producción, el costo de ventas, ventas en abonos y la utilidad gravable. También han habido leyes complementarias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, como la de 1939, promulgada por Lázaro Cárdenas, que se le denominó Ley del Impuesto de la Renta sobre el Superprovecho, y que trataba de limitar las ganancias excesivas de las personas físicas o morales que se dedicaran a la industria, comercio o a la agricultura. La Ley del Impuesto sobre la Renta sufre una serie de adecuaciones. En 1953, Adolfo Ruiz Cortines promulga lo que sería el último antecedente de estructura cedular y que estaría vigente hasta 1964. A pesar de los cambios sufridos, inexplicablemente el reglamento de la ley de 1953
continuó en vigor hasta 1977. Gustavo Díaz Ordaz, en diciembre de 1964, promulga la actual ley del impuesto sobre la renta, que se estructuró bajo un sistema global. Sin embargo, cabe hacer notar que todavía existen ciertos ingresos que se siguen gravando en forma cedular, pero año con año, a través de las diversas modificaciones, se está tratando de llegar a un sistema global más puro. Esta ley, en 1979, cuenta con 3 títulos y 17 capítulos. El nombre de estos indica su contenido y, en principio, cada contribuyente queda comprendido en el capítulo que corresponda a sus actividades, a excepción de que tengan diversas actividades, con lo cual podrían quedar comprendidos en 2 de sus títulos o capítulos a la vez. El 4 de octubre de 1977 se publicó el actual reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogando el anterior de 1954, quedando estructurado en forma más o menos similar a la propia ley. Ahora analizaremos detenidamente las disposiciones preliminares contenidas en los 14 primeros artículos del capítulo único del título primero y que son de aplicación general tanto a empresas como a personas físicas. El artículo 5 contempla básicamente 3 grupos de sujetos exentos: el gobierno en su carácter de prestador de servicios públicos, organismos creados para beneficio social y sin fines lucrativos, como cámaras de comercio, partidos políticos, asociaciones de asistencia, científicas, deportivas, etc., y establecimientos de enseñanza, sociedades cooperativas y otros más que realizan actividades lucrativas que el Estado desea fomentar. Antes de estudiar a los causantes, a quienes finalmente les afecta el impuesto, cabe mencionar que en toda estructura legal se deben establecer los elementos del gravamen y que son el sujeto, el objeto, la base y la tasa del impuesto. Los principios que ayudan a determinar a los sujetos del impuesto son la nacionalidad, la territorialidad y la fuente de riqueza. Por nacionalidad debe entenderse que por el hecho de ser ciudadano de un país se es causante del impuesto. Por territorialidad se es causante del impuesto por residir en un determinado país. Y la fuente de riqueza es el lugar donde se obtienen los ingresos. Atendiendo a estos principios, son sujetos del impuesto sobre la renta mexicano respecto a la nacionalidad las personas físicas y morales mexicanas, independientemente de su residencia y la procedencia de sus ingresos. Por territorialidad, los extranjeros residentes en México, las personas morales extranjeras y las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país. Por fuente de riqueza, los extranjeros residentes en el extranjero cuando perciban ingresos de territorio nacional. Por lo anterior, podrían suscitarse problemas de doble tributación a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de un ciudadano trabajando en el extranjero y que por razones de su nacionalidad tuviera que cubrir impuestos en nuestro país y por razones de su residencia y fuente de riqueza tuviera que pagar impuestos en el extranjero. Nuestra legislación, aunque precariamente, contempla esta situación y da las bases para evitar la doble tributación internacional. Los ingresos que grava esta ley son los ingresos en efectivo, especie o crédito que provengan de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca que obtengan las personas morales, las físicas y las asociaciones y sociedades de carácter civil. Hay sujetos que son responsables solidarios del pago del impuesto y son las personas obligadas a retener impuestos o a recabar documentos en los que conste el pago de los mismos. Las instituciones fiduciarias, por las operaciones de los fideicomisos, y quienes adquieran negociaciones o reciban aportaciones de bienes que hayan formado parte de dichas negociaciones, son responsables solidarios por el pago de las prestaciones fiscales que hayan quedado pendientes. En relación al domicilio de los contribuyentes, la ley, al ser omisa en este aspecto,
nos remite en forma supletoria al Código Fiscal de la Federación, el cual indica que tratándose de personas físicas, será la casa que habiten, el lugar en que habitualmente realicen sus actividades o tengan bienes relacionados con estos, y a falta de ambos, el lugar en que se encuentren. El de personas morales será el lugar en que se establezca la administración principal del negocio o el lugar en que se encuentre el principal establecimiento, y a falta de los anteriores, el lugar en que se hubiere realizado el hecho generador de la obligación fiscal. En el caso de sucursales o agencias extranjeras, será el lugar donde se establezcan. Pero si varias dependen de una misma negociación, será el lugar que reúna las características de establecimiento principal. Los avisos, declaraciones y manifestaciones que previene la ley deberán presentarse en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda ante las oficinas autorizadas que ésta designe, ya sea en forma directa o a través de correo certificado. Tratándose de los avisos de clausura o suspensión de operaciones, estos no pueden enviarse por correo. Las oficinas antes citadas recibirán los avisos, declaraciones y manifestaciones tal y como las exhiban los causantes, sin hacer observaciones ni objeciones, y devolverán a estos una copia sellada. En cuanto al pago del impuesto, este se deberá efectuar al presentar las declaraciones o manifestaciones exigidas por la ley, o al expedirse documentos en que deban cancelarse estampillas, salvo que se establezca una forma distinta de pago en los plazos establecidos por la ley. Quienes efectúen retenciones de impuestos harán los enteros a más tardar el día 15 o al día siguiente hábil, si aquel no lo fuere, del mes siguiente en el cual se efectuó la retención en las formas aprobadas por la propia Secretaría, salvo que se establezca otra fecha de pago. Cuando el pago no se efectúe dentro de los plazos legales, independientemente del pago de los recargos correspondientes, que este año se computan a razón del 3% mensual sobre el importe del impuesto omitido, se aplicarán las sanciones a que haya lugar. Cuando el causante no presente alguna declaración transcurridos 10 días después de que debió presentarse, la Secretaría de Hacienda podrá hacerle efectivo un impuesto igual al de la última declaración provisional o definitiva presentada. Sin embargo, los contribuyentes o retenedores continúan obligados a presentar las declaraciones omitidas, pudiéndose en todo caso acreditar el impuesto requerido contra el que resulte de la declaración presentada. El impuesto se puede pagar en efectivo o en especie, como es el caso de los pintores que en términos generales, mediante la entrega de su creación artística, cubren el pago de su obligación fiscal. El efectivo se puede cubrir mediante giros o vales postales o cheques de la cuenta personal del causante a favor de la Tesorería de la Federación que no requieren certificación. Asimismo, el impuesto podrá pagarse en estampillas al expedirse documentos, siempre y cuando las disposiciones fiscales así lo dispongan. En caso de que, al haber pagado el impuesto, éste hubiere sido cubierto en una cantidad diferente a la debida, se podrán hacer las correcciones mediante la presentación de declaraciones complementarias. Si el pago fue hecho en cantidad menor a la debida, se pueden cubrir las diferencias con los recargos correspondientes. Si el pago fue hecho en cantidad mayor, se puede formular la declaración que rectifique dicha situación, pudiendo solicitar su devolución o compensación. Por último, se podrán presentar declaraciones complementarias en caso de que se hubiere incurrido en errores al formular dicha declaración, aun cuando no resulte diferencia de impuesto a favor o en contra, sino simplemente para hacer correcciones de forma. Cabe mencionar que se tiene un plazo de 5 años para presentar las declaraciones complementarias, contados a partir de la presentación de la declaración original. El causante que determinó pagos en exceso en su declaración definitiva tendrá derecho a solicitar su devolución o compensación contra futuros pagos de impuestos a su cargo o de terceros. La ley consigna que existen intereses a favor del causante a razón del 9% anual cuando éste ha pagado impuesto en exceso al que le correspondía, si el fisco no lo devuelve dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de presentación de la declaración definitiva.
Aun cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ha resuelto que sí procede el pago de dichos intereses, tanto en la devolución como en la compensación, la Secretaría de Hacienda ha interpretado y resuelto que solo procede el pago de los intereses a los causantes cuando en la declaración definitiva que arroje saldo a su favor, manifieste que éste le sea devuelto, y sostiene que no procede el pago de los intereses cuando el causante ha optado por compensar un saldo de impuestos a su favor, argumentando que dicho impuesto ha estado a su disposición y que la Secretaría se ha visto imposibilitada para efectuar su devolución, situación que es muy discutible. Las autoridades fiscales tienen la facultad dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hubieren presentado las declaraciones, avisos y manifestaciones, o en su defecto de la fecha en que se hubiere vencido el plazo para presentarlos, de revisar estos, con el objeto de verificar los datos consignados en los mismos, allegándose de los elementos necesarios para conseguir este fin, como por ejemplo, requerir a los causantes la exhibición de los libros de contabilidad, la documentación contable, informes, ordenar actos de vigilancia y requerir a personas que tengan o hayan tenido relaciones de negocios con los contribuyentes, con el objeto de solicitar información de estos. Si de la revisión resultare diferencia a cargo del causante, se hará acreedor a recargos y a sanciones que de acuerdo con el Código Fiscal le correspondan. El personal que intervenga en las revisiones correspondientes, así como en diversos trámites relativos a la aplicación del impuesto, está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los causantes. Por último, los notarios públicos y los corredores titulados exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas o pólizas que ante ellos se formalicen, que se acredite el estar al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, haciéndoles mención de las penas a que son objeto las personas que declaren con falsedad. Aquí termina el lado A de este primer cassette. Por favor, avance hasta el final y voltéelo.